Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos en el viernes 7 de agosto ya, así que el día de ayer y los 2 días anteriores tuve el placer de estar con ustedes desde mi casita. Hoy ya estamos acá, reenergizados todos, de regreso en el set. Como todos los viernes, un tema dedicado a las reinas del hogar. Hoy estaremos hablando un tema interesantísimo y es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Así es, el tema que estaremos hablando el día de hoy es migraña y embarazo. ¿Cuántas de ustedes que están en casita ahorita, que tienen la oportunidad de estar viendo el programa, están esperando bebé y están experimentando esa molestia? Pues de eso estaremos hablando este día. Así que ya les presento a nuestros invitados. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Así es, migraña y embarazo, o si bien lo podemos generalizar, hablaremos de los dolores de cabeza o cefaleas y el embarazo. ¿Quiénes estarán con nosotros? Bueno, tenemos el gusto de tener a la doctora Wendy Sánchez, neuróloga, y al doctor Germán Majano, ginecólogo. ¿Cómo está, Wendy? Bienvenida. Gracias, muy feliz de participar nuevamente con ustedes. La invitación, excelente. Excelente, Wendy. Me encanta que pueda estar con nosotros. ¿Qué tal, doctor Majano? ¿Qué cuenta, Germán? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando siempre, bueno, con todas las medidas preventivas, ¿verdad?, por esta pandemia. Y hoy pues vamos a hablar acerca un poquito de la migraña, cefalea que se da en el embarazo, bastante común en nuestro medio, ¿verdad?, por algunos diferentes tipos de motivos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de aclarar todas las dudas, las preguntas que tengamos y algunos mitos también, ¿verdad?, que existen, algunos remedios o cosas así para que podamos ayudar a nuestras embarazadas que nos miran en nuestro programa. Así es. Bueno, definitivamente usted ya sabe cuáles son los medios por donde puede interactuar con nosotros. Puede enviar sus preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp o llamarnos al set. Así que estamos disponibles para ustedes. Quizás, bueno, ahí lo tienen en pantalla. Mire, 7859-7318, nuestro número de WhatsApp. También a través del Facebook Salud TV. Y el 2283-2157, el número del estudio. Bueno, a ver, Wendy, quizá me gustaría comenzar hablando con usted y quiero que definamos dos cosas. Quiero que definamos la diferencia que es una migraña y que es una cefalea o un dolor de cabeza normal, porque este es un capítulo, hasta donde yo recuerdo, enorme. O sea, uno dice cefaleas y encontramos cualquier cantidad de flechitas en algoritmos que realmente es inmenso de hablar. Pero hablemos primero de esas dos diferencias, migraña y cefalea. Claro, bueno, el principal tipo de cefalea o dolor de cabeza es la migraña. La migraña es un dolor de cabeza primario. Es llamado así aquel dolor de cabeza que se origina por un problema propio del cerebro, llámese del sistema vascular, etcétera, ¿verdad? Pero donde se descarta un tumor, no hay una hemorragia, no hay una infección, no hay otra cosa secundaria que lo genere, por eso es llamado cefalea primaria. De las cefaleas primarias, como comenté, la migraña es la más frecuente, ¿verdad? Y esto se caracteriza por algunas manifestaciones muy típicas. Es una cefalea o un dolor de cabeza muy discapacitante porque es un dolor intenso, es agudo, ¿verdad? Es recurrente, ¿verdad? Es paroxístico, es decir, que aparece, desaparece. Y bueno, se acompaña de muchas características clínicas, ¿verdad? Es importante que sepamos que la migraña afecta mayormente a las mujeres en relación a hombres, pero eso no excluye a los hombres.
es muy frecuente que aparezca de la adolescencia en adelante. Allí se cumple esta característica epidemiológica que les he comentado, cuando es de menos aparece antes de la adolescencia, pues tanto varones como niñas pueden tener una frecuencia muy parecida. Se caracteriza también porque hay un dolor agudo intenso que es de un lado de la cabeza. Quiero con acá. No siempre, el 100% de los casos no es nada más un dolor unilateral. Esto es cerca de un 85-90%, pero existe un 10 o un 15% de dolores de cabeza que son migraña y que no son solo de un lado de la cabeza, sino que puede ser toda la cabeza. Además, es un dolor que pulsa la mayor parte de veces. El que no sea pulsátil no excluye que sea migraña también, pero en un alto porcentaje es un dolor como palpitante, ¿verdad? Es un dolor que discapacita, que hace que la persona detenga su trabajo, detenga su estudio, detenga su plan de vida y lo obliga a llegar a la cama, ¿verdad? A buscar un lugar oscuro para mejorar. Es altamente sensible a la luz y al líquido, es una de las características que lo puede acompañar, y a veces puede acompañarse de vómitos. Este tipo de dolor de cabeza en un pequeño porcentaje se relaciona también de algo que se llama aura, ¿verdad? El aura es un aviso, una manifestación visual sensitiva o delincuente, en donde hay un trastorno temporal que típicamente aparece y desaparece súbitamente y dura frecuentemente menos de 60 minutos, Elisa. Así que creo que quizás es como las características comunes de migraña que hacen diferente a los otros tipos de dolor de cabeza primario, ¿verdad? Porque los otros tipos de dolor de cabeza primario o dolores faciales se localizan en sitios diferentes, son de diferente intensidad, pueden ser menos discapacitantes y se pueden activar por este tipo de situaciones. Okay. Bueno, entonces nos vamos a una pausa, nos quedamos con ese concepto que nos quede claro, un dolor de cabeza incapacitante que puede presentar aura. ¿Cuántas de las que están en casa dicen yo padezco de migraña? Eso es clásico, pero ¿qué pasa en el embarazo? De eso vamos a hablar al regresar. Si consumes alcohol, lo mejor es hacerlo de forma moderada, es decir, no tomes más de una unidad diaria, sobre todo si eres mayor de 65 años, ya que el consumo excesivo de este líquido puede causar problemas en tu organismo. Y si fumas, debes ser consciente que, además de estar dañando gravemente a tu salud, también estás perjudicando a los que te rodean. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando de la migraña en el embarazo con la doctora Wendy Sánchez, neuróloga, y el doctor Germán Majano, ginecólogo. Bueno, ya Wendy nos habló a grosso modo un poquito, porque yo sé que esto es enorme, no alcanzaríamos el programa entero a hablar de dolores de cabeza y de migraña. Pero Germán, hablemos un poco el por qué nuestras pacientes embarazadas de pronto están más vulnerables o suelen presentar dolores de cabeza en exceso en el primer trimestre principalmente. Bueno, lo importante de todo esto es recordar de que en el embarazo existen diferentes tipos de cambios fisiológicos, ¿verdad? O vasculares que se están dando en el embarazo o por una alteración hormonal. Lo más importante de todo es determinar por medio en la primera consulta, ¿verdad?, que nosotros tenemos, si existen algún antecedente médico o algún antecedente de alguna historia clínica familiar o en unos embarazos previos que estén presentando ese tipo de hallazgos. Recordando también de que el dolor de cabeza o la cefalea es un signo de alarma en todo el embarazo, ¿verdad? Entonces, en el primer consulta, lo recomendable es que la paciente nos comente, ¿verdad? Si tiene un diagnóstico previo de migraña
o tiene un diagnóstico de un problema. Como la doctora ya dijo, existen diferentes tipos de cefalea primaria o secundaria. Hay muchos pacientes que tienen algunos problemas previos, ¿verdad? Hipertensión, diabetes o algún problema también anatómico a nivel del cerebro, ¿verdad? Entonces, lo principal de todo es tener en cuenta que este es un diagnóstico multidisciplinario, ¿verdad? Que tiene que haber una historia y junto con esto ya encasar, ¿verdad? Esa paciente que es una migraña, teniendo en cuenta de que en la primera etapa, por los mismos cambios fisiológicos, pueden estar dando cefaleas por la hormona HCG, da dolor de cabeza, vómitos, náuseas, ¿verdad? Alteraciones de esto, y podemos pensar que esto es una migraña. Entonces las embarazadas tienden a tener un montón de síntomas que se pueden estar asociados a, más que todo, en el primer trimestre se dice que el 2% de las mujeres en el primer trimestre empiezan a tener estos hallazgos de migraña, ¿verdad? Ya con la subdivisión de estos, y a medida que va pasando el embarazo va disminuyendo, ¿verdad? Va disminuyendo los hallazgos o estos achaques, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro de que lo más importante ahorita es diagnosticar si esta paciente ya tenía migraña o es un hallazgo nuevo, ¿verdad? Si es un hallazgo nuevo, lo más importante, como mencionaba, es hacer un buen diagnóstico, porque puede ser también causa de infecciones, cambios fisiológicos del embarazo, o si no, un problema que a veces estas pacientes dicen que tienen migraña, se catalogan ellas mismas con migraña, y de hecho pues, nunca ha sido evaluada tanto por neurología ni tampoco por medicina interna. Eso es bien importante, eso que acaba de decir Germán, porque muchas veces nos autodiagnosticamos, no solamente nos automedicamos, sino que también nos autodiagnosticamos y a lo mejor nadie nos ha visto nunca y nosotros asumimos que lo que tenemos es migraña porque mi mamá tenía migraña y se presentaba de la misma forma, o de pronto un médico me dijo probablemente eso es migraña y por eso asumimos, pero a lo mejor no tenemos una evaluación. Ahora bien, también en el primer trimestre, no sé, Wendy me corregirá, muchas veces la paciente con náuseas, vómitos o hiperemesis puede, por la misma deshidratación leve, tener también dolores de cabeza. ¿Estoy en lo correcto? Claro, efectivamente, Lisa. Justamente se comentaba antes, ¿verdad? Respecto a los estrógenos, influencian que hasta donde yo recuerdo el trimestre de la gestación están más cargados de la parte estrogénica. Este tiene que ver con la reactividad muscular intestinal, ¿verdad? Y esto para que haya una mayor facilidad, para que en el primer trimestre justamente haya el control de la triglicéridos. Esto no siempre sucede así, pero cerca del 100% de las mujeres con embarazo lo van a presentar de esta manera. Situaciones y factores desencadenantes llamados como justamente la deshidratación, la hiperemesis gravídica, son constantemente relacionadas a esto, aparte de otros factores, ¿verdad? Otra situación importante, cuando la paciente tiene antecedentes, Germán, de una pobre historia obstétrica, es decir, que ha tenido pérdidas o ha tenido otros problemas, puede ser que el inicio de un nuevo embarazo, con el temor de volver a sufrir la misma situación, puede acompañarse de mucha tensión y esto dar dolor de cabeza, ¿cierto? Sí, claro, eso es lo que quería comentarles. Este diagnóstico de migraña o cefalea es uno de los diagnósticos más difíciles que podemos tener como obstetras, ¿verdad? Porque tendríamos que diferenciar si esta paciente tiene un antecedente médico, como mencionaba, es una migraña de inicio en el embarazo o es un aparecimiento, ¿verdad? Exacerbado por o sino que sea causado por otra situación, ¿verdad? Como un problema infeccioso. También en el embarazo, como existen diferentes tipos de cambios, ¿verdad? Psicosociales, el estrés, ¿verdad? O el deseo de un embarazo
también puede ser una causa de cefalea, ¿verdad? Y también puede ser que tenga esta paciente un problema neurológico, ¿verdad? O si no, una alteración vascular, ¿verdad? Que es la hipertensión, diabetes, o si no, una causa orgánica cerebral que durante el embarazo se esté exacerbando, un tumor no diagnosticado que durante el embarazo se esté exacerbando. Entonces, lo principal de todo es de que no se estén automedicando ni tampoco catalogando desde el inicio del embarazo que es una migraña. Entonces, lo mejor es que consulten, ¿verdad? En este punto. Y sí, en efecto, ¿verdad? A veces el estrés, el deseo de que todo salga bien, o también puede ser un efecto secundario de algún medicamento que estén tomando, ¿verdad? Algunas vitaminas o algo. Entonces, es un diagnóstico bastante difícil que nosotros hacemos durante el proceso del embarazo, ¿verdad? Ahora bien, Saber yo creo, de dónde viene todo eso. Germán, yo creo que lo que la embarazada le preocupa en general, primero es que todo esté bien, ¿no? En el primer trimestre que todo esté bien con mi bebé, incluso no quieren tomar ni siquiera medicamentos ni acetaminofén, muchas de ellas pasan a los extremos. La que se automedica y la otra la que no quiere tomar absolutamente nada, ni siquiera lo que nosotros le recomendemos, por temor a que algo le pueda pasar al bebé. Pero ¿cuándo debemos realmente preocuparnos, Wendy? ¿Y cuándo es el momento en el que nosotros como obstetras debemos de pensar, esto no es normal, esto se sale de los cánones que nosotros estamos acostumbrados a ver en obstetricia y es mejor que la evalúe un neurólogo? Claro. Bueno, pues Elisa, quizás como para resumir un poquito, podemos tener tres situaciones, tres escenarios. Uno, que la paciente ya tenga el antecedente de migraña, esté bien diagnosticada. Otro es el que debute dolor de cabeza en la migraña, que tiene el antecedente pero cambia el tipo de dolor de cabeza. Entonces, los dos escenarios útiles son importantes porque es la primera vez que hay un cuadro de crisis aguda de dolor de cabeza durante el embarazo. Un patrón de dolor de cabeza durante el embarazo. Estos son datos de alarma o banderas rojas para una evaluación neurológica. Otros datos, como por ejemplo, el dolor de cabeza dure más de 72 horas, el problema de la vista, llámese oscuro, llámese lucita, duren más de 60 minutos, ¿verdad? Y haya confusión asociado a este tipo de dolor de cabeza. Es junto al dolor de cabeza y a pérdida de estado de alerta, cuando habla de migraña, ya tiene un dolor de cabeza diferente, que hay manifestaciones nuevas, por ejemplo, una debilidad o problemas nuevos que están pasando, ya vértigo, ya alteraciones en la vista, ¿verdad? Con datos de alarma y el simple hecho de que cabeza se debute en la gestación, Elisa, es una bandera roja para evaluación neurológica urgente, ¿verdad? También lo otro que hemos visto en el primer trimestre, Germán, es las pacientes que, bueno, lo que dijimos anteriormente, que se les baja la presión mucho y esto puede darle dolor de cabeza sin necesidad de sentir que se desmayan. Sí, Germán. Sí, claro, ¿verdad? Podemos tener este caso bastante común que es la hipotensión ortostática, ¿verdad? O si no, pacientes que ya por per se, ¿verdad? Desde el embarazo manejan presiones bajas, ¿verdad? Que 90-60, entonces son asintomáticas, pero con el embarazo, por el aumento del flujo y la hemodilución que existe, estas presiones bajan más y cuando ellas sienten algún movimiento pueden presentar una migraña o un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, ver que cada paciente en el embarazo miren las características de esto, ¿verdad? Que, en qué momento le da, si es en el día, si es en la mañana, en la tarde o noche, ¿verdad? Hay que hacer movimientos controlados, ¿verdad? Lentos, respiraciones profundas para hacer sus movimientos, ¿verdad? Porque algunas pacientes no necesariamente tengan un problema
de hipotensión ortostática, pero ya por sí solo el embarazo pueden presentar estas alteraciones vasculares, teniendo en cuenta siempre que todo dolor de cabeza, no importando el trimestre, es un signo de alarma, ¿verdad? Y este signo de alarma hay que consultar inmediatamente a su médico y junto con eso, pues no automedicarse, ¿verdad? Ni catalogarse que es una migraña, pues no todo dolor de cabeza en el embarazo es migraña, ni tampoco puede ser, como se llama, originado por otra cosa, ¿verdad? Es importante tener en cuenta eso. Bueno, vamos a ver qué consejo nos trae la doctora Verónica Rodríguez en nuestra sección de todos los viernes, Salud y Belleza, y ya volvemos con más de Salud TV. Felices fiestas, soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética y esta es tu sección de salud y belleza. Este día vamos a hablar de uno de los tratamientos que fue tendencia en el 2018 y 2019 y se llama Dermapen. El Dermapen se puso muy de moda desde el 2018 por ser un tratamiento que viene a sustituir los láseres abrasivos. Se trata de un dispositivo que contiene microagujas, generando en la piel una reparación controlada, es decir, nosotros aplicamos en el paciente anestesia local, posteriormente pasamos el Dermapen, que es parecido a un lápiz que contiene muchas microagujas. Con las microagujas lo que hacemos es generar muchos microporos o microcanales para poder poner sustancias o aditivos o sustancias activas que ayuden a la regeneración de nuestra piel. Además, este tiene una regulación, es decir, que nosotros podemos saber la profundidad a la que vamos a hacer estos canales. Podemos quedarnos a un nivel muy superficial como epidermis o podemos llegar incluso a la dermis. Cuando hacemos una reparación o aplicamos el Dermapen a nivel de la epidermis, podemos hacer hidrataciones muy intensivas, mejorar la calidad de la piel, mejorar las cicatrices del acné, podemos ayudar a que el rostro se vea más luminoso y cuando lo hacemos a un nivel más profundo estamos llegando a ese nivel donde se generan las fibras de colágeno y elastina, por lo cual podemos hacer una reparación de líneas de expresión, secuelas de acné más profundas o inclusive ayudar a darle más tonificación y tensión a la piel. Así que por algo ha sido la tendencia del 2018 y 2019 porque tiene unos resultados que son maravillosos. Aparte de eso, es un procedimiento que no da tanta incomodidad y usted lo puede ver su efectividad muy rápido. Esta fue tu sección de salud y belleza, deseándole siempre unas felices fiestas. Se despide de ustedes la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí con usted mientras lo hace. Este día viernes hablando con nuestros invitados de migraña en el embarazo o dolores de cabeza durante el embarazo. La doctora Wendy Sánchez, neuróloga, y el doctor Germán Majano, ginecólogo. Bueno, y hablamos que en el primer trimestre sí pueden haber migrañas, especialmente aquellas pacientes que ya estaban catalogadas como tal. Esa quizás es como que la más fácil, ¿cierto, Wendy? Porque ella solita te dice, o sea, ella dice, no, yo padezco de migrañas y esto tengo, pero no sé si me dejarán mentir, por alguna razón, mucha paciente migrañosa como tal, ya diagnosticada, durante el embarazo mejora. ¿Por qué se da eso? Claro. Pues efectivamente, Lisa, cerca del 35 al 50% de las mujeres conocidas con migraña, ¿verdad? Es decir, que era un antecedente que precedía el embarazo, van a tener mejoría de su intensidad y frecuencia de crisis o puede haber una remisión. Y esta situación está bajo estudio todavía, Lisa, porque hay algunas teorías, ¿verdad? Hay algunas teorías inmunológicas que así como que la migraña tiene un contexto en donde hay un cuadro de inmunocompromiso, ¿verdad? Y esto también colabora también en enfermedades autoinmunes o en enfermedades inmunológicas que de igual manera se comporta que en cuestión de periodo de embarazo hay una reducción
de crisis, intensidad de estos eventos es parecido, ¿verdad? Pero no hay nada claro. Lo que sí está ya evidente, ¿verdad? A través de estudios es que hasta el 50% pueden mejorar y esto es en buena hora, ¿verdad? La mayor parte de veces no es una mejoría inmediata, sino que se puede lograr en el segundo o principalmente en el tercer trimestre, ¿verdad? ¿Cuáles de los medicamentos o los componentes que tienen los medicamentos antimigrañosos que la paciente ya diagnosticada en control con neurólogo toma para sus migrañas estaría contraindicada o habría que cambiarla durante el embarazo, Wendy? Esto es bien importante, porque muchas de las embarazadas, como decía anteriormente, no quieren tomar nada. Claro. Bueno, tienen una contraindicación franca, son por ejemplo los ergotamínicos, ¿verdad? La ergotamina está contraindicada durante el embarazo en todas las etapas, en todos los trimestres. También es poco recomendable el uso de opiáceos. A veces se tiende a dejar más medicamentos como combinación con codeína u otro tipo, ¿verdad? Y estos pueden traer consecuencias importantes durante la gestación, principalmente relacionadas a hemorragias, partos prematuros. Quizás en este caso ustedes me van a poder corregir o hablar acerca de la experiencia y lo que han visto, ¿verdad? Pero al menos es lo que está bien estipulado en el contexto de uso de medicamentos opiáceos. Y pues lo recomendable básicamente son paracetamol más que acetaminofén con otras medidas, con regulación de factores activadores. Hay otros medicamentos también, Elisa, que se pueden utilizar, ¿verdad? Como antieméticos, hay algunos que están más claramente para ello, pero quizás en el rango o en el abanico de uso de medicamentos de contraindicados y su uso permitido es lo que le podría comentar, Elisa. ¿Cuáles son los medicamentos de los que normalmente echamos mano, Germán, cuando tenemos una paciente embarazada que insiste, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de cabeza? ¿Cuál es el orden de lo que nosotros, el abordaje que vamos haciendo si ella no tiene ningún antecedente de padecer de migrañas, por ejemplo? Bueno, lo principal ahorita es, si no tiene antecedente de migraña, es hacer un buen diagnóstico. Porque como les mencionaba, que todo obstetra tenemos en nuestra mente, dependiendo del trimestre, ¿verdad? Que la causa principal es un trastorno hipertensivo del embarazo, ya sea en el segundo o tercer trimestre. Entonces tenemos que descartar un diagnóstico que sea un trastorno hipertensivo y posteriormente venirnos a un trastorno infeccioso, ¿verdad? También. El proceso infeccioso también puede dar causa a una infección vía urinaria y todo esto. Posteriormente valoramos si existe alguna otra causa psicosocial, estrés, insomnio, más ahora con la pandemia hemos tenido un reauge de pacientes con insomnio, con estrés, y esto da un tipo de dolor de cabeza. A veces la deshidratación, como pasan mucho tiempo en casa haciendo sus labores diarios o también en el home office, pueden presentar pérdida de la ingesta de líquidos. Como ya no está saliendo ni nada, entonces puede ser una causa. En el caso de la migraña, si esta paciente tiene antecedentes de migraña y descartamos todas esas situaciones, vamos a enfocarnos primero en valorar una buena hidratación, aconsejarle que descanse más, que duerma, incapacitarla, porque esta incapacidad no es tanto de que ella se moviliza a un lugar u otro, porque están trabajando todas en casa, sino que también puede ser un problema la computadora, ¿verdad? Como estas pacientes están todo el día, muy probablemente, dependiendo de su tipo de trabajo, en proceso de computación, no usan sus lentes, entonces todo eso nos puede ayudar. Se le pueden dar analgésicos, ¿verdad? Como paracetamol o acetaminofén en dosis, ¿verdad? Teniendo en cuenta no la automedicación, pero sí es importante tener en cuenta que podemos ocupar esto y posteriormente vamos valorando. Si en 24 horas no mejora, ¿verdad? En 24 a 48 horas ya haber descartado proceso infeccioso, podemos ver y valorar el uso de amines en algunos casos, ¿verdad? Teniendo en cuenta dependiendo del trimestre del embarazo y la intensidad de esto, ¿verdad? Nosotros también en el caso de migrañas ocupamos el propanolol en algunos casos y el metoprolol.
¿verdad? Pero lo más importante es diagnosticar todas las causas que como embarazo puede ser, ya sea tanto trastornos hipertensivos o por infección, que es lo primero que se nos tiene que venir a la mente, y por esto es que yo recalco que toda cefalea no hay que automedicarse y es un signo de alarma, que eso nos hace a nosotros evaluarla inmediatamente, ¿verdad? Muy bien, bueno, vámonos a una pausa, pero nos quedamos con el resumen de este bloque. Lo importante es descartar que no sea un problema de presión arterial, que a nosotros los obstetras nos preocupa porque puede ser un trastorno hipertensivo en el embarazo. Que no sean bajones de azúcar, porque también puede ser un problema, y que tiene fácil remedio con comer ahí de diferentes formas, ya lo vamos a hablar al volver. Entonces, eso ahí más o menos vamos descartando y viendo para que usted que está en casa, si está embarazada y está teniendo este problema, lo vaya tomando en cuenta. Es importante consultarlo y no automedicarse. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Donar sangre es dar vida. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Acércate a Hospital Bloom o llama al 2225 4114. Si tuviste COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Grupo Megavisión. Armate de valor y dona tu plasma. Si fuiste paciente de COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Haz tu cita en Hospital Rosales, llamando al 2231-9201. Grupo Megavisión. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Migraña en el embarazo es el tema que estamos hablando este día. Tenemos a nuestra neuróloga y al doctor Germán Majano, ginecólogo. Así que estamos con la doctora Wendy Sánchez conversando. Ya hablamos que los escenarios son diferentes, la paciente ya conocida por migraña, la paciente que no. ¿Qué estudios podemos tener de los cuales echar mano según lo que vayamos sospechando, cuando los signos de alerta, cuando ya nosotros como ginecólogos descartamos? Bueno, no es la presión. No hay una infección de vías urinarias, no hay un problema de hipoglicemias, que son los otros, que es un trastorno. Y lo que estamos viendo es que el dolor de cabeza a la paciente no se le quita y es una cosa constante todos los días. ¿Podemos pensar que es algo muscular o de qué podemos echar algo mano? Bueno, imagino en el contexto de, aquí quizás con respecto a lo último, ¿verdad? En el contexto de una migraña o una cefalea aguda que está debutando durante el embarazo. Existen algunos estudios cerebrales que se pueden realizar sin ningún riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, la resonancia magnética cerebral, quizás sería el mejor ejemplo. Y de repente, si es necesario ver, por ejemplo, la parte vascular cerebral, se puede utilizar si en algún momento es necesario, con contraste o sin contraste. Sin contraste también tenemos estudios de angioresonancia magnética cerebral. Sin uso de contraste son unas secuencias especiales que el radiólogo sabe, ¿verdad? Y que nos pueden servir y nos pueden ayudar mucho para no utilizar ese tipo de material. Por otro lado también, pues quizás la evaluación clínica es sumamente relevante, Lisa, porque si hay un cuadro de migraña o hay un cuadro que está simulando migraña y, por ejemplo, dolores cervicales, dolores musculares, dolores cráneos cervicales, es la causa, pues obviamente toca no solamente pueden ser faciales. He tenido pacientes que me han dicho, tengo migraña y el dolor es facial. Entonces, probablemente un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y no migraña, en el contexto de neuralgias o de dolores de cabeza asociados a problemas osteomusculares también existen, y lo que toca es
tratar, por ejemplo, dar un relajante, dar un anestésico en este contexto, ¿verdad? Depende obviamente del diagnóstico clínico. También el otro día hablábamos la paciente que de pronto tiene problemas por dolor de cuello, porque duerme mal, ya sea porque tiene una mala almohada o porque debido al embarazo ha cambiado su postura al dormir y a lo mejor no está descansando adecuadamente y eso genera dolores musculares, ¿no? Entonces obviamente eso tendría una solución más fácil, es de menos temor que estar pensando que puede tener una malformación arteriovenosa o un tumor, obviamente, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué más tenemos que nosotros investigar, Germán, ya por ejemplo en las últimas etapas del embarazo? Porque hemos hablado primero y segundo trimestre. Sí, claro. Como todos sabemos que la mortalidad en una paciente embarazada es sumamente importante a nivel mundial, ¿verdad? Están falleciendo por trastornos hipertensivos, procesos infecciosos, hemorragias. Entonces, ya en el último trimestre, teniendo en cuenta que de los 28 semanas en adelante, ¿verdad? Que estamos hablando del último trimestre, 28 semanas a 40 o 42 semanas, como obstetras siempre, y también lo primero que se nos viene en la mente, como ya mencionamos, es un trastorno hipertensivo del embarazo. Teniendo en cuenta con esto, puede estar acompañado la cefalea con visión borrosa, zumbido de los oídos, dolor en la boca del estómago, edemas, ¿verdad? Como primera causa que se nos tiene que venir en la mente. Segundo, procesos infecciosos, nuevamente, ¿verdad? De donde sea, ¿verdad? Y actualmente, como estamos en una pandemia, ¿verdad? Lo primero que se nos puede venir a la mente es una COVID, ¿verdad? El COVID también se manifiesta con dolor de cabeza y en el 98% va acompañado de fiebres, ¿verdad? También dolor de cabeza, a veces pérdida del gusto y todos los síntomas que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho, Germán, te voy a interrumpir un momentito para agregar algo. Y es el hecho de que también el COVID, que se le ha llamado la gran simuladora, ahora en las embarazadas se está presentando también como trastornos hipertensivos. O sea, se parece mucho a una preeclampsia o debutan como tal. Y realmente lo que tienen es COVID. Entonces, por lo tanto, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto? Y que puede incluso, hay pacientes que se presentan sin fiebre, en un mínimo porcentaje, pero hay pacientes que se presentan sin fiebre o muy pocos síntomas, ¿sí? Sí, correcto. También es importante que, como usted dice, es una gran simuladora, ¿verdad? Esta enfermedad ahorita, todo lo que nos consulta, tenemos que descartar primeramente COVID, ¿verdad? Entonces, más aún en el embarazo. Por sí sola no hay estudios tan avanzados porque estamos aprendiendo poco a poco cómo se están, porque algunos pacientes dan inicio de dolor abdominal y cefalea, o si no, algunas veces. Entonces, tenemos que descartar eso. También una causa de cefalea en el último trimestre que no se ha mencionado es la anemia, ¿verdad? También se puede estar dando pacientes que tengan hemoglobina bajas y se manifiesta con debilidad, malestar general y dolores de cabeza o problemas metabólicos, ya sea tiroides o si no azúcar, ¿verdad? Entonces, es bastante difícil, como les digo, existen múltiples causas, ¿verdad? Entonces, por eso a mis embarazadas y a las embarazadas que nos escuchan, les recomiendo que cualquier dolor de cabeza, aunque ya hayan tenido cuadros y ya están arriba de las 28 semanas, lo mejor es consultar, ¿verdad? No automedicarse, y no toda paciente que ha sido migraña durante toda su vida va a ser una exacerbación de migraña en el embarazo, ni tampoco todo dolor de cabeza que es por primera vez va a ser migraña. Entonces tenemos que descartar siempre y consultar aunque sean las mismas características, teniendo en cuenta que lo que dice la doctora, que la migraña puede ser con aura o sin auras, y también hipertensión crónica, ¿verdad? Una migraña crónica, ¿verdad? Entonces tenemos que subclasificar nosotros como obstetras, ¿verdad? Eso. Yo digo mejor consultar. Vámonos a una pausa, Germán, y continuamos hablando más al regresar, ¿ok? Ya volvemos.
Es importante mantener una dieta balanceada en casa consumiendo alimentos que contengan proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y agua para prevenir enfermedades asociadas al sobrepeso, como la hipertensión, la diabetes y la osteoporosis. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Migraña y embarazo, hemos estado aprendiendo este día las diferentes causas, cómo se puede manifestar, cómo podemos diferenciar, cuáles son los diferentes escenarios que podemos tener. Ahora bien, hablemos un poquito de cuáles serían las recomendaciones para toda paciente que está embarazada para tratar de evitar los dolores de cabeza en general, si estos no son migrañas. Y aquí quiero que Wendy me ayude para hablar un poquito sobre la actividad física en el embarazo como prevención de las crisis migrañosas o de los dolores de cabeza tensionales. Okay. Bueno, pues quizá existen múltiples situaciones que pueden ayudar para poder reducir la probabilidad de estas migrañas. Pues la actividad es una de ellas. Justamente hay actividad física como el yoga, ¿verdad? Que puede ser de ayuda y puede ser en casa. Otros factores importantes que pueden colaborar es mantener un horario de alimentación, respetar este horario, ¿verdad? Y no alterarlo, porque muchas veces el ayuno es frecuentemente gatillo para la crisis de migraña. También el sueño es muy importante, mantener un horario, Elisa, en el que se respete, ¿verdad? La calidad y el tiempo de sueño es importante mucho más en el embarazo, ¿verdad? Es realmente relevante porque los desvelos... Wendy, te voy a interrumpir. ¿Cuáles son los alimentos, que pueden ser detonantes de crisis migrañosas en aquellas pacientes que verdaderamente están presentando migrañas? Claro, pues existen múltiples tipos de alimentos, Elisa. El alimento que activa la crisis de migraña es aquel que yo tengo migraña y me lo activó. Muy frecuentemente descrito, por ejemplo, son vinos, son lácteos, leches, quesos, productos embutidos, aquellos que llevan triptano, ¿verdad? A veces sustancias como vinagre o alimentos como cítricos pueden también activar esto, pero recordemos que el que yo ya experimenté, que yo tengo migraña, yo ya experimenté que ese alimento activa mi crisis de migraña, entonces significa que yo, Wendy Sánchez, con migraña tengo sensibilidad para este alimento. No significa que todas las personas van a ser sensibles a ese tipo de alimento, sino que es, digamos, un poco individualizado, Elisa. Pero exacto. Frecuentemente ya son conocidos para... Hay muchas pacientes que, por ejemplo, la sandía dentro de las frutas les desencadena migraña. Hay pacientes que, lógicamente, el chocolate, el vino, los lácteos, como tú mencionabas, hay gente que es muy susceptible a que estos desencadenen migraña. Algunos de ellos, por ejemplo, la sandía, pues es una fruta, nosotros en el embarazo necesitamos que ingieran frutas, pero lo importante es que cada una identifique cuáles son sus propios detonantes, porque la que ya padece de migraña ya los conoce, ¿cierto, Germán? ¿Qué otras recomendaciones podemos dar? Bueno, teniendo en cuenta si esta paciente ya está diagnosticada con migraña y tiene una exacerbación, lo más importante es también ver y verificar si algún olor, ¿verdad? También los olores, algún tipo de loción, algún tipo de sustancia que está en su medio, pues, le puede exacerbar ese dolor, ¿verdad? Pero lo más importante de todo es consultar rápidamente, ¿verdad? Si existe, no importando en qué momento del embarazo se esté dando este problema, ¿verdad? Y también no olvidar si estas pacientes están tomando medicamentos para la presión o medicamentos preventivos para la migraña. No olvidar de tomárselos, ¿verdad? Porque a veces se lo dejan de tomar y eso hace que se exacerbe el dolor. Esa es una recomendación muy importante. Junto con eso, su nutrición y una buena hidratación y no automedicarse, ¿verdad? Bueno, eso es real, Germán. No hablamos de las pacientes que estaban en tratamiento por depresión,
que a lo mejor no pueden suspender, o sea, de verdad no pueden suspender, no deben suspender de golpe esos medicamentos, pero tienen que ser evaluados por su médico para decidir cómo va a ser el traslape, ¿cierto, Wendy? Así es, Elisa. Definitivamente la suspensión brusca del tratamiento profiláctico desencadena o activa o empeora la migraña. Así que es muy importante que se discuta con su especialista, ¿verdad? ¿Cuáles son los medicamentos profilácticos y a qué dosis se pueden continuar o no se pueden continuar, se pueden reducir o no se pueden reducir, y qué problemas puede traer o qué probabilidad puede traer al bebé en teratogenicidad? Se dan cuenta que les dije, se nos fue el tiempo, hemos hablado un poquito de cada área y nos quedaron muchísimas cosas que hablar de dolor de cabeza, pero gracias Germán, gracias Wendy por habernos acompañado, de verdad ha sido un placer estar con ustedes. Para despedirnos quiero que vean unos ejercicios de relajación que nos recomienda la licenciada Catherine Campos, psicóloga, para poder prevenir o ayudar en los casos de migraña y embarazo. Con eso los dejo, yo me despido. Que tengan un feliz fin de semana. Los dejo en buena compañía con el licenciado Osvaldo Ruiz, la edición de mediodía de TN21. Lo mejor de Salud TV, sábado y domingo de 9 a 11. Y nos vemos el lunes, primero Dios. Que Dios los bendiga. Hola amigos de Salud TV, ¿cómo se encuentran? Les saluda la licenciada Catherine Campos, psicóloga clínica. Este día quería hablarles acerca de los síntomas psicológicos que se presentan cuando hay migraña dentro del embarazo. Es decir, todas esas sintomatologías que presentamos son somatizaciones, circunstancias en las cuales estamos pensando que todavía no han sucedido, y esto lo que provoca es que nos ponga más tensión dentro del cuerpo. Ahora bien, resulta que nos da la migraña. ¿Y qué sucede con la migraña? No sé cómo controlarla, pero trato yo de manejarla sola como persona en lugar de expresar mis ideas. En estos casos funciona muy bien que ustedes puedan encontrar una persona adecuada, ya sea su pareja, familiares o algo que les escuche, donde puedan implementar la comunicación. Al momento de que nosotros nos comunicamos, expresamos lo que sentimos, también las sintomatologías bajan del lugar. Es decir, no están tan frecuentes como lo han estado anteriormente. Pero si nosotros nos guardamos todo, mis preocupaciones, qué va a pasar en el embarazo, qué estoy sintiendo ahora, cómo lo voy a resolver sola, qué es lo que viene después, no estoy concentrada en el presente y tampoco lo estoy disfrutando. Es importante que como mujer disfrutes esta etapa de embarazo, que seas feliz dentro de este proceso, aunque pueden haber muchas circunstancias por las cuales ese proceso ha llegado, pero ¿cuál es tu enfoque principal? ¿Cuál es tu dolor principal? Enfócate en él. Por ejemplo, me duele la cabeza constantemente. Este es mi dolor. ¿A dónde se presenta? Aparte de estar en la cabeza, ¿en qué otro lugar lo presiento en mi cuerpo? Ahora trato de hacer una técnica de relajación de 5 a 10 minutos. Por ejemplo, respiro, inhalo y exhalo con este pensamiento, que se vaya de mi cuerpo, y trato de involucrar pensamientos positivos que me han sucedido antes. Es decir, anteriormente, por ejemplo, logré superarme en mi carrera, logré graduarme de esa profesión, logré crear una familia, logré entablar una relación amorosa con alguien. ¿Cómo has logrado llegar a todas estas situaciones? ¿Cuáles son tus recursos importantes? Por ejemplo, coraje, valentía, satisfacción propia. Y todo eso lo vamos a implementar ahora en este procedimiento al momento de hacer la terapia de relajación. Cuando tú estés respirando profundamente y exhalando, trata de evitar que ese dolor se vaya disminuyendo y créete capaz de que puedes eliminar el dolor. Al mismo tiempo de que tú te crees capaz, incorpora los pensamientos positivos dentro de esta técnica y de esta forma puedes incluso sentir una mejora, que esto vaya bajando. Si esto no sucede, es importante también que busquemos una ayuda profesional que nos ayude a crear técnicas de relajación o hábitos, incluso buscándolas en el sistema, en internet o algo. Hay muchas técnicas que si no puedes acudir inmediatamente con un profesional de la salud, puedes encontrar muchas técnicas que te pueden ayudar. Esto ha sido todo por hoy. Espero que sea muy útil la información para ustedes. Gracias.